Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Ortiz Domínguez. Soy del grupo ITA 69, matrícula 2022-348149. Y este video es es grabado como requisito para presentar el extra de la materia de Matemáticas para Ingeniería 2 con el profesor Cristian Hamilton Sánchez Aquín. Bueno, en esta práctica es sobre la ley de enfriamiento de Newton. Se muestra todo el contenido, el abstract, la introducción, objetivos, desarrollo, experimentación, análisis de resultados, conclusión y referencias. Primero, el abstract. This study experimentally validates Newton's law of cooling by analyzing the temperature decay of different aqueous mixtures over time, using DS18B20 temperature sensors connected to an Arduino and processed through LabVIEW. Real-time data collection was conducted on 3 solutions with varying concentrations of Nesquik strawberry powder while maintaining a constant water volume. Bueno, en la introducción se habla un poco sobre qué es la ley de enfriamiento de Newton, la cual afirma que el ritmo de pérdida de calor de un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y su entorno. Tenemos que esta ley está expresada mediante una ecuación diferencial de primer orden, la cual se estudió en clase, y la que establece que la tasa de cambio de temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la del medio circundante. Bueno, en esta práctica se explora experimentalmente la ley de enfriamiento de Newton mediante el análisis de 3 mezclas acuosas, en mi caso de agua con Nesquik de fresa, en diferentes concentraciones. En el primer vaso con una cucharada, en el segundo con 3 y en el tercero con 5. Igual todas de Nesquik de fresa, con la misma cantidad de agua. Y también se mantuvo la misma temperatura inicial, con sus pequeñas diferencias, pero tomando casi todo el mismo tiempo. Bueno, aquí hablo un poco sobre que igual se usará un sistema Arduino y el LabVIEW para realizar la toma de datos, el muestreo. En el objetivo general tenemos que validar experimentalmente la ley de enfriamiento de Newton mediante el análisis del comportamiento térmico de soluciones acuosas con diferentes concentraciones de Nesquik de fresa, como ya se había mencionado, utilizando herramientas de adquisición y procesamiento de datos como Arduino y LabVIEW, para posteriormente comparar resultados teóricos y experimentales. Algunos de los objetivos específicos son diseñar y programar un sistema de adquisición de datos utilizando los sensores DS18B20, implementar un sistema en LabVIEW para procesar los datos, determinar la influencia de la concentración de los solutos, después comparar los resultados y finalmente generar un análisis gráfico. En el desarrollo tenemos primero que nada la programación en Arduino, la cual se usó un Arduino 1 en donde se agregaron 2 librerías, la OneWire, que es la que nos permite la comunicación con los sensores, que nuevamente se usaron los DS18B20, y la librería Dallas Temperature, que facilita la interacción con los sensores. Después se definieron los pines 2 y 3 como punto de conexión, en este caso para conectar dos sensores, uno que se encargaba de medir la temperatura ambiente y otro que se encargaba de sumergirse en la solución acuosa. Y bueno, se habla un poco sobre la comunicación. También aquí, importante, para mostrar las temperaturas y que el LabVIEW las pudiera leer, se usó un formato sencillo, dándonos la temperatura ambiente separada con, para diferenciarla con una A intermedia y después la temperatura de la muestra.
Y aquí está un poco sobre el código. Después pasamos a la programación en LabVIEW, el cual pues se diseñó para leer los datos de temperatura procedentes del Arduino a través de un puerto serie y pues utilizando el bloque Visa. En este se utilizó un ciclo while en donde se envían los datos y los recibe, como ya había mencionado, separados por una A y se procesan mediante cadenas, dividiéndolos en dos partes, nuevamente la temperatura ambiente y la de la muestra. También se realizó el panel de control en donde se muestra la gráfica en tiempo real de las temperaturas, un botón para almacenar datos, las temperaturas 1, 2 y un botón para detener. Hasta eso bastante sencillo, pero pues, funcional. Después procedemos al circuito de conexión y en este caso pues no se encontraron los sensores específicos, pero para fines prácticos se utilizaron los que se disponía en Tinkercad, y en estos se conectan con una resistencia de 4.7 kilo ohms hacia el Arduino para que no haya mucha variación en la medición de las temperaturas. Aquí tenemos la muestra, bueno, cuando se tomaron las muestras. Aquí se encuentra el Arduino, el protoboard y los sensores conectados, en este caso el de la muestra, y a un lado la temperatura ambiente. La solución detallada de la ecuación general. La ley de Newton establece que la tasa de cambio de calor T transferido con respecto al tiempo de una determinada sustancia en su entorno es directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura de la sustancia y el medio externo. Dicha ley se expresa como, y aquí está, donde T es la temperatura del cuerpo a analizar, o en este caso ambiente, T minúscula es el tiempo, K es una constante de proporción y TA es la temperatura que rodea o arropa el cuerpo. Bueno, y en esta parte se desglosa la ley aplicando métodos y se integra para poder llegar hasta la solución general, que es esta, y esta es la que se va a usar en toda la práctica. Bueno, explicar el periodo de muestreo y cómo se llegó al valor adecuado. En este caso, pues se decidió cada cuánto tiempo tomar las muestras y se llegó a la conclusión de usar 60 segundos, 60 milisegundos, 60.000 milisegundos o un minuto. Y este valor pues se configuró tanto en el Arduino como en LabVIEW para que coincidieran y no hubiera problema a la hora de la lectura. Igual se escogió un minuto para tener una buena precisión de datos y pues eso sería todo. Ahora la explicación del proceso para adquirir las muestras de cada vaso. Para el registro de datos de temperatura se emplearon los dos sensores, como ya había mencionado, que midieron pues, el enfriamiento de las mezclas y la temperatura ambiente. Igual nuevamente se menciona que las concentraciones de Nesquik de fresa 1, 3 y 5 cucharadas respectivamente, asegurando que todas las muestras mantuvieran el volumen de agua. Antes de iniciar las mediciones, cada mezcla fue calentada durante un minuto en el microondas, garantizando que todas comenzaran el proceso de enfriamiento desde una temperatura pues similar. Y ya pasamos a la experimentación, donde está un poco de las muestras que se obtuvieron, en este caso la temperatura del sensor, la medida y aquí la calculada, que es la misma cantidad de datos, y finalmente la calculada, pero ahora con 500 datos. Igual aquí se muestran las gráficas del primer muestreo, que es la de los sensores, la experimental, después la calculada. Ay, caray. Se brincó poquito. Bueno, la calculada,
igual la de 500 datos y las gráficas de todas las temperaturas. Y nuevamente, bueno, en este caso cálculo de 6K de la primera muestra, y se tomó la temperatura inicial, que es la temperatura del segundo cero, la temperatura del último muestreo y la temperatura promedio. Igual se tomó el tiempo, que fue el último tiempo de la muestra en el primer vaso, con una cucharada. Se calculó C con el tiempo 0 y se obtuvo que C es 38.13, igual K, usando el tiempo de la última muestra y la temperatura de la última muestra. Y esta es nuestra ecuación específica para el primer vaso, que es la temperatura es igual a 38.13 E elevado a la K por T más 21.87. Igual lo mismo, pero en este caso para el segundo muestreo, o 3 cucharadas de Nesquik, temperatura del sensor calculada y la calculada con 500 muestras. Igual nuevamente las gráficas, la de los sensores, la calculada, la de 500 datos y las temperaturas juntas. Nuevamente se calcula 6K, pero en este caso para la segunda muestra, obteniendo C, K y dándonos como resultado nuestra ecuación específica para nuestro segundo vaso, el cual es T, temperatura es igual a 37.19 E elevado a la KT más 22.69. Por último, el último muestreo muestra la gráfica de la temperatura de los sensores, la calculada, la de 500 datos. Igual nuevamente las gráficas. Y por último, pues también el cálculo de 6K. Se calculó C, K y la ecuación específica, que es temperatura es igual a 38.38 E elevado a la KT más 21.37. Bueno, en este apartado llegamos al cálculo de la temperatura de la solución específica de la primera muestra, o sea, una cucharada. En este caso tomamos la temperatura inicial, que es de 60, la temperatura ambiente, esa es la misma para todos, la ambiente y la inicial, para todas las muestras, que son 10, si no mal recuerdo. Y se toma una temperatura, pues, digamos, la que se quiera analizar. En este caso se fue tomando casi desde que comienza la muestra hasta que termina. Entonces calculando C, calculando K, igual de igual manera, utilizando estos datos, CK se llega a la solución específica, que es 38.13 y 21.87, y a eso se le sustituye la K y nuestro tiempo, en este caso 600, que es el tiempo en el que llegó a esta temperatura. Entonces la temperatura en 600 segundos, porque nuestro tiempo está expresado en segundos, en teoría debería de ser de 55.18 grados, y como vemos, pues sí, es muy muy aproximada, entonces puede decir que está bien. Y lo mismo se realizó con las diferentes muestras, 10 en este caso, y finalmente esta se tomó casi cuando ya llegaba la temperatura ambiente, y igual pues 23.19 grados coincide con 23.19. Después se realizó lo mismo, pero ahora usando la solución específica de la segunda muestra. Igual se vuelve a calcular C, K y se comprueba el valor 58.88 grados, 58.88 grados. Y este es el último, el que casi llega a la temperatura ambiente. No en todas las muestras llegó la temperatura ambiente por cuestiones de tiempo o ambiente, el ambiente mismo, ya que sí influía un poco todo eso. Entonces, pues en este caso de 24.06, pues sí coincide
con lo calculado. Finalmente la muestra, pero ahora con 5 cucharadas de Nesquik. Igual, la temperatura inicial, el ambiente y la que queremos obtener, 57.56, 57.56 grados. Aquí están las 10 muestras. Y esta es la última muestra, 21.94, 21.93. Listo. Bueno, y ya llegamos al análisis de resultados. En este apartado se analizará y detallará el comportamiento de las 3 gráficas correspondientes a cada vaso con las distintas concentraciones de Nesquik de fresa, 1, 3 y 5 cucharadas, durante todo el proceso de enfriamiento. En este caso, esta es la gráfica con una cucharada de Nesquik de fresa, y la cual se puede interpretar como algo así. La curva de enfriamiento de este vaso muestra una disminución exponencial de la temperatura, comenzando desde un valor alto inicial y aproximándose gradualmente a la temperatura ambiente, lo cual coincide con lo que nos dice la ley de enfriamiento de Newton. El vaso 2, igual la gráfica con las 3 cucharadas de Nesquik. La gráfica corresponde a este vaso, también presenta una tendencia exponencial decreciente, pero el comportamiento muestra ligeras diferencias en comparación con el vaso 1, aunque el enfriamiento sigue siendo gradual. La pendiente inicial es algo menor, es por lo mismo de que se intentó realizar todo al mismo tiempo, pero por factores externos o influencias así, no se pudo realizar todo el momento exacto, pero se acercó lo más posible. Y por último el vaso 3, que es con 5 cucharadas de Nesquik de fresa. Este vaso muestra el descenso más lento entre los 3, aunque la forma general de la curva sigue siendo exponencial. Se observa una mayor resistencia al enfriamiento, especialmente en las primeras fases. Unas pequeñas observaciones. Después tenemos la comparación entre las 3 gráficas, que no se alcanza a ver mucho porque pues, realmente son muy parecidas. Entonces aquí se encuentran. Listo. Y nuevamente, como se mencionaba, que todas las curvas siguen una tendencia exponencial decreciente, confirmando que el enfriamiento está regido por la ley de enfriamiento de Newton, que es lo que ya se había mencionado. La temperatura ambiente es similar en los 3 casos, lo que sugiere que las propiedades del entorno son casi iguales para los 3 casos. Algunas diferencias es que la pendiente inicial disminuye conforme aumenta la concentración del soluto, lo que implica que las soluciones más densas enfrían más lentamente. El tiempo total necesario para alcanzar las temperaturas cercanas al equilibrio es mayor en el vaso 5, el vaso con 5 cucharadas, seguido por el de 3 y por último el de 1. Una pequeña interpretación es que las diferencias en las curvas pueden explicarse por el impacto de la concentración del soluto en las propiedades térmicas del líquido, como la capacidad calorífica y la conductividad térmica. Conclusión, pues esta práctica nos permitió verificar la ley de enfriamiento de Newton de forma experimental, la cual se modela con la ecuación diferencial que ya habíamos visto inicialmente, donde pues, T es la temperatura del cuerpo, TA es el ambiente y K es la constante de enfriamiento, además de que T minúscula es el tiempo. Entonces se obtuvo la solución general por el método de separación de variables. Nuevamente se vio en clase. Y tenemos que a través del análisis de datos recopilados con los sensores DS18B20 y procesados mediante LabVIEW y Arduino, se calcularon los valores de C y de K para las diferentes concentraciones de Nesquik en el agua. Se encontró que la constante de enfriamiento K varía con la composición de la mezcla, evidenciando que la presencia de solutos afecta la transferencia de calor. Los resultados experimentales mostraron un buen ajuste con el modelo teórico, confirmando que el enfriamiento sigue una tendencia exponencial decreciente. Este estudio, no solo fortaleció la comprensión de ecuaciones diferenciales, sino que también destacó la importancia de adquisición y procesamiento de datos en la modelación matemática de sistemas térmicos. Y finalmente se encuentran las referencias bibliográficas. Y de igual manera se le hará llegar el documento
con los Exceles adjuntados al profesor por si son requeridos. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.